Un poste mide 60 pies de altura. Se forma un ángulo θ cuando se conectan cables de varias longitudes de X pies desde el suelo hasta la parte superior del poste, como que se muestra en el siguiente diagrama. Así que tenemos una altura de poste de 60 pies, una longitud de cable de X pies, y el ángulo θ sería sea el ángulo de elevación. Se nos pide que busquemos la tarifa de cambio del ángulo θ, que es el θ de X, cuando se adjunta un cable de 100 pies. Así que fíjate en cómo tenemos un triángulo rectángulo aquí, donde en relación con el ángulo θ, la altura del polo es el lado opuesto y la longitud del cable es la hipotenusa. Y por lo tanto, sin θ es igual a 60 dividido por X. Pero porque lo estamos intentando para encontrar la θ de X, necesitamos escribir θ en función de X y, por lo tanto, necesitamos resuelve la ecuación de θ tomando el pecado inverso de ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, el pecado inverso de sin θ es igual a θ, dando us θ es igual al pecado inverso de 60 dividido por X. Así que ahora que tenemos θ en función de X, podemos determinar la θ de X. Pero fíjate cómo cuando diferenciar el seno inverso de 60 dividido por X, con respecto a X, tendremos que aplicar la regla de la cadena, donde la función interna u es 60 dividido por X. Así que si tenemos u igual a 60 dividido por X, lo que podemos escribir como 60 veces X, la potencia negativa. Sabemos que tenemos que determinar tu prima, que es un derivado de 60 veces la potencia negativa con respecto a X, que es negativa 60 veces X la potencia menos 2, o si queremos, negativa 60 dividido por X al cuadrado. Así que ahora podemos diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a X, que nos da la θ de X, o θ' es igual a derivada del seno inverso u con respecto a X, que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos u al cuadrado por t', que en nuestro caso, es 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos el cuadrado de 60 dividido por X. Y luego veces su prime, lo que nos da tiempos negativos 60 dividido por X al cuadrado. Vamos a ver si podemos simplificarlo. Tenemos θ' igual, en el numerador tenemos una vez menos 60, que es menos 60. En el denominador, tenemos X al cuadrado por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos 3.600 divididos por X al cuadrado. Ahora podemos dejar el derivado en este formulario aquí, pero se simplificará más si limpiamos la fracción de debajo de la raíz cuadrada. Ahora, primero, sabemos que X siempre es positiva porque es la longitud del cable. Por tanto, si X es siempre positivo, la raíz cuadrada de X cuadrado es igual a X. Si no supiéramos que X es positivo, tendríamos la y absoluta de X aquí. Lo que nos dice esto es que podemos tomar un factor desde la X al cuadrado, fuera de la raíz cuadrada y colóquela debajo de la raíz cuadrada. Y cuando hacemos esto, se convierte en X al cuadrado. Así que podemos escribir la función derivada como 60 negativo, dividido por un factor de X por la raíz cuadrada de X al cuadrado por la cantidad 1 menos 3.600. Dividido por X al cuadrado. Y la razón por la que podemos querer hacer esto es darse cuenta de cómo cuando distribuya la X al cuadrado debajo de la raíz cuadrada, solo tenemos X al cuadrado menos 3.600, y borra la fracción desde debajo de la raíz cuadrada. Así que escribamos el derivada como θ' igual a 60 negativo dividido por el producto de X, y la raíz cuadrada del cantidad X al cuadrado menos 3.600. De nuevo, esto no es obligatorio, pero puedes ver que es más simplificado en este formulario. Así que ahora, podemos determinar θ' de 100. Sustituyendo 100 por X, lo que nos da menos 60 dividido por el producto de 100, y la raíz cuadrada del cuadrado de 100 menos 3.600. Y ahora vamos a la calculadora. Observe el volumen exacto en la forma decimal es negativa 0.0075 o como fracción, 3/400 negativos. Así que tenemos 3/400 negativos resplandor por pie como fracción, o resplandor negativo 0.0075 por pie como decimal. Radians per feet as a decimal.
Y de nuevo, la pregunta dice la respuesta a 5 decimales, lo que no se aplica aquí porque tenemos el valor exacto de 4 decimales. Resplandor negativo de 0.0075 por pie. Espero que te haya resultado útil.